Los requisitos técnicos para la calidad y competencia, el contenido del informe, hay que tener una identificación clara en este caso e inequívoca para ver los análisis que incluya, según corresponda, el procedimiento de análisis, la identificación de nuestro laboratorio que emite el informe, la identificación de todos los análisis que es necesario, la identificación y ubicación del paciente en cada página, el nombre, en este caso, del solicitante y los detalles del contacto, en este caso de lo que se ha procesado la muestra para que se obtengan los resultados, la fecha de toma de muestra y cuándo, en este caso, sea pertinente para el cuidado del paciente, el tipo de muestra primaria, en este caso, qué tipo de muestra se está obteniendo del paciente o de donde se ha obtenido, y el procedimiento y medición cuando corresponda. Hay que ver también los resultados de los análisis, que es un tema fundamental, informados en unidades internacionales, utilizables, trazables u otras, los intervalos de referencia biológica que hemos hablado claramente, los valores de decisión clínica o los diagramas o monogramas de apoyo para los valores de decisión clínica cuando sea aplicable, la interpretación de los resultados. Esto es un tema que nosotros debemos justamente señalar, la interpretación en un idioma sencillo, entendible para el paciente, la identificación de análisis llevados a cabo como parte de un programa de investigación, desarrollo y cuando estén disponibles los requisitos específicos sobre la ejecución de la medición. La identificación, en este caso, de las personas que revisan los resultados y autorizan la emisión del informe y la fecha del informe y hora de remisión. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, la fecha y hora de remisión del informe respectivamente. En relación a la emisión de resultados, el laboratorio debe establecer procedimientos documentados para la emisión de los resultados de análisis, incluyendo detalles. Estos procedimientos deben asegurar las condiciones siguientes. Primeramente, la calidad de la muestra primaria, que es un tema fundamental, recibida en este caso, y cuando los resultados de los análisis caen dentro de los intervalos establecidos como alerta o críticos. Esto es un tema fundamental. Si los resultados son legibles, sin errores de transcripción, informados a personas autorizadas a recibir y utilizarlo la información, y el informe final siempre se le remite al solicitante. Hay que entender que siempre el informe final va a ir remitido al solicitante. No sé si tienen dudas sobre lo conversado para ver un tema fundamental con lo que viene a ser las cámaras de seguridad. A ver, colegas, si tienen alguna duda. Vamos a continuar con lo que viene a ser el tema de la evaluación de riesgos microbiológicos, que es un tema fundamental en relación a las cámaras de seguridad biológica. Estas evaluaciones deben ser efectuadas por las personas que mejor conozcan sobre las características peculiares de los organismos en la que se van a trabajar el equipo y los procedimientos a emplear. Tenemos primeramente que conocer la patogenicidad, en este caso del agente, y la dosis infectiva, el resultado potencial de la exposición, la vía natural de la infección prácticamente del agente que nosotros de repente estamos teniendo en cuenta, las vías de infección, otras vías de infección derivadas de la manipulación del laboratorio. Eso hay que tener en cuenta, la manipulación a veces cuando estamos con enfermedades netamente de repente bacterianas o enfermedades virales o las transmitidas por hongos, la estabilidad del agente en el ambiente, las concentraciones del agente y volumen del material concentrado que va a manipularse, la información de infecciones adquiridas en el laboratorio, informes clínicos, la actividad prevista en el laboratorio, toda manipulación genética de microorganismos y su sensibilidad a los regímenes terapéuticos y la disponibilidad local de intervenciones profilácticas o terapéuticas eficaces. En relación a lo que corresponde a la evaluación apropiada de los riesgos, como ocurre con muestras clínicas o epidemiológicas recogidas según el terreno. Estos casos
conviene que la manipulación de muestras se realice con mucha prudencia. Esto hay que tener lo que viene a ser los equipos de protección personal. Deben adoptarse precauciones normalizadas y emplearse protección de barreras. Hemos visto de los guantes, las batas y lo que viene a ser las protecciones oculares. Cada vez que se tenga muestra de pacientes, hay que tener que todo paciente tiene que tener el cuidado respectivo. En este caso, las personas que hacen, digamos, de la obtención de muestras, el cuidado respectivo que puede ser un riesgo para la salud de la persona que está obteniendo dicha muestra. Las prácticas y procedimientos básicos de contención del nivel de bioseguridad de acuerdo a nuestro laboratorio, nivel de bioseguridad 1, 2 o 3 o 4, y deben ser requisitos mínimos para la manipulación de muestras. El transporte de muestras debe respetar las normas, reglamentos nacionales e internacionales. Esto es un tema fundamental al momento de manejar el sistema, digamos, de refrigeración o de cadena de frío para el envío de dichas muestras de repente de algunas regiones a nuestro, si fuera la parte estatal, a nuestro Instituto Nacional de Salud, o muestras que requieren ser manejadas en niveles de laboratorio de mayor complejidad. Entonces, acá para la evaluación de los riesgos microbiológicos hay que tener en cuenta, primeramente, que esta información que ayude a minimizar los riesgos que entrañan al manipular esas muestras, primeramente hay que tener en cuenta el dato del médico sobre el paciente, los datos epidemiológicos que se ha hablado tanto, por ejemplo, el tema de morbilidad y mortalidad, en el tema de transmisión cuando estamos frente a brotes, lo que se dijo bien claro en el momento que hemos estado conversando para ver si procede de una zona de transmisión frente a un agente que nosotros estamos en riesgo en una área geográfica o localidad, y la información sobre el origen geográfico de la muestra. Este es un tema fundamental, el origen geográfico de la muestra. Esto para conocer un poco los agentes o microorganismos de riesgo, como un recordaris. El grupo de riesgo 1, son 4 grupos de riesgo. El grupo de riesgo 1 tenemos, por ejemplo, la Acanthomeba, los Bacillus subtilis, Bacillus cereus, y lo que viene a ser, tenemos el grupo nivel de riesgo 2, como vemos acá, los diferentes tipos de bacterias, clamidias, micoplasma y riquecias. En este caso, una observación, hay que ver el tema, en lo que viene a ser hongos, también tenemos los Aspergillus, Candida albicans, tenemos también los diferentes tipos de hongos que pueden originar agentes de posibles efectos alérgicos. Tenemos los agentes de dos en relación a los virus, tenemos por ejemplo adenovirus, tenemos arenavirus, virae, tenemos por ejemplo lo que es los astrovirae, Guillain-Barré, tenemos acá los diferentes tipos de virus, tenemos herpes virae, tenemos acá los orthomyxaviridae, tenemos los papaviridae, tenemos paramyxoviridae, tenemos los diferentes tipos de virus que pueden originar riesgo, los togaviridae, por ejemplo, que tenemos los relacionados a algunas enfermedades que puedan originar riesgo a la salud pública. Tenemos algunas observaciones en este caso para conocer de cerca. En riesgo de 3, los microorganismos, tenemos ciertos parásitos, por ejemplo, los protozoos, tenemos, los dos, seguimos con los dos, ciertos parásitos como son los protozoos, Acanthomeba, tenemos acá ciertos cestos, ciertos tremátodos, que son posibles, que originan ciertos posibles efectos alérgicos. En lo que viene a ser los grupos de riesgo 3, en caso de bacterias, en caso de hongos, tenemos, por ejemplo, en bacterias, tenemos Bacillus, tenemos Brucella, tenemos también la Coxiella, tenemos acá los diferentes tipos de bacterias, como se puede apreciar. En relación a los hongos, tenemos Blastosomyces, Dermatitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccicoides brasilensis, que son posibles agentes alérgicos. Tenemos para los grupos de riesgo 3, que justamente es el grupo de riesgo en caso de virus, tenemos el Arenaviridae, tenemos acá en los Flaviviridae, tenemos acá que justamente muchas de estas enfermedades están relacionadas directamente, como es por ejemplo el tema del virus del dengue,
el tema de chikungunya. Tenemos acá retroviridae, togaviridae, también tenemos acá el virus chikungunya que se mencionó, el virus Mayaru, que también es otro virus que está afectando a lo que viene a ser la salud pública de nuestra población. Tenemos algunas observaciones, como se puede apreciar. Tenemos en relación a agentes no clasificados asociados a encefalopatías espongiformes transmisibles, como es la enfermedad esa acá que se puede apreciar, y algunas observaciones que nosotros podemos mencionar. Tenemos los del grupo 3, los parásitos, Echinococcus granulosus, Echinococcus multifilariae, Leishmaniasis brasilensis, tenemos acá los diferentes tipos de Leishmania, los Plasmodium tanto para falciparum, que es en este caso el que produce mayor riesgo para la salud, y actualmente tenemos 5 personas fallecidas por malaria falciparum. Tenemos estos normalmente no son infecciosos a través del aire. El nivel 4, que justamente tenemos bacterias, ninguna bacteria, hongos ninguno, los parásitos ninguno, y los virus que podemos apreciar justamente tenemos Arenaviridae, justamente los complejos virales, LCM, laxa o virus laxa, tenemos acá el virus Junín, el virus Machupo, tenemos el virus Bunyaviridae, tenemos el nanovirus, tenemos Flaviridae, tenemos Poxiviridae, tenemos todos los virus que justamente, y uno de ellos es el virus acá, el Floviviridae, que es el virus del ébola, o el Merpur, que también es otro virus que es muy letal a lo que viene a ser en este caso a los países del África. Justamente en relación a estos virus se puede hablar de los niveles de bioseguridad. Esto es un poco para entender nivel de seguridad en este caso a la relación al laboratorio que se pudo hablar, 1 y 2 que están relacionados al diagnóstico y la atención a la salud pública y lo que viene a ser servicios clínicos o de hospitales. Y esto está relacionado justamente que pueden ejercer un control absoluto sobre la muestra que se recibe. Hay que también tener en cuenta que hay que tener presente en la elaboración de planes y de políticas de seguridad dentro de nuestra institución, en este caso si es una institución pública o privada. Además, hay que tener en cuenta que se especifican zonas prácticas y procedimientos encaminados para eliminar y reducir los mínimos, en este caso los riesgos que nosotros como personal debemos tener en cuenta. En este caso, hay que ver en relación al acceso en estos niveles de bioseguridad 1 y 2, en relación a laboratorios, hay que tener acceso, el peligro biológico debe estar rotulado, se podrá utilizar en zonas de trabajo en personal autorizado, las puertas de laboratorio se mantendrán cerradas en este caso, no está autorizado la entrada de los niños en zona de trabajo de laboratorio, en acceso de los locales que alberguen animales habrá de autorizarse especialmente al personal que va a ingresar y no se permite al laboratorio animales que no sean objeto de trabajo de laboratorio. Siempre hay que tener en cuenta el símbolo de peligro biológico en estos niveles de bioseguridad. Este símbolo debe ir en todos nuestros ambientes que nosotros estaríamos en algún momento en este caso, y siempre y cuando hay que tener el acceso solamente restringido a personal autorizado. En relación a la protección personal se ha hablado bien claro que debe ir con batas, uniformes especiales. En este caso, siempre y cuando, porque hay un contacto directo acá, puede haber un contacto directo o accidental con lo que viene a ser sangre, con lo que viene a ser el tema de los líquidos corporales o otros materiales infecciosos que de repente podamos entrar en contacto. El personal debe lavarse las manos en este caso y siempre hay que tener en cuenta, cuidando siempre nuestras vistas, el uso de las gafas de seguridad o dispositivos de protección que sea necesario para proteger tanto los ojos, el rostro de ciertas salpicaduras que puede producirse, impactos y fuentes de radiación ultravioleta o artificial. Seguimos las prendas protectoras. Esto, por ejemplo, no deben usarse fuera de lo que viene a ser nuestro laboratorio. Por ejemplo, hay extremos que se ha visto que a veces van hasta en cantinas, cafeterías, oficinas, bibliotecas, salas del personal, baños y en todo medio a veces la gente anda con lo que viene a ser prendas protectoras que son exclusivamente de laboratorio o del contacto con pacientes o áreas donde están expuestas
a alta concentración en este caso, de gérmenes o muestras patológicas. No se usará el calzado sin puntera, es un tema fundamental que siempre debe ir un calzado con puntera con protección. En la zona de trabajo está prohibido, siempre debemos tener en cuenta, comer, beber, fumar, el uso de cosméticos, y está prohibido alimentarse o alimentos de bebida de consumo humano. La ropa protectora, y acá justamente no se guardará en los mismos armarios o taquillas que la ropa de calle, que venimos a veces de casa. Esa ropa protectora de laboratorio debe tener un ambiente separado de lo que viene a ser de nuestra ropa común o de nuestra ropa que a veces salimos de nuestras viviendas o de nuestros domicilios a las zonas de trabajo. Tenemos acá que está prohibido pipetear, eso es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Esto jamás debemos usar, se limitará el uso de jeringuillas y agujas hipodérmicas. Todos los derrames, accidentes y explosiones reales o potenciales en materiales infecciosos debe siempre comunicarse al supervisor. Nunca debemos tener en cuenta o de repente guardar en reserva el tema de algún problema que hubiésemos tenido en nuestros ambientes frente a algún accidente. Hay que tener un procedimiento estricto en lo que viene a ser limpieza de derrames. Esto es algo que nosotros como laboratorio a veces carecemos, un protocolo, digamos un manual o un procedimiento escrito qué hacer frente a un problema de derrames, frente a sustancias o metales que se puede presentar en nuestro laboratorio. En la zona de trabajo justamente mantener ordenado, libre, descontaminación de los derrames, el tema de los embalajes, el tema de lo que viene a ser. En lo que viene a ser en zona de trabajo justamente las instalaciones, la manipulación y almacenamiento deben ser seguros. En este caso hay que tener la bioseguridad 2, se pondrá de una autoclave en caso de bioseguridad 2, prácticamente ya entramos a trabajar con mayor concentración y mayor riesgo. Un autoclave u otro medio de descontaminación debidamente que esté próximo al laboratorio. En este caso, los medios de protección contra incendios y emergencias eléctricas, así como también duchas para urgencia y medios de lavado de los ojos. Esto debe contar justamente como seguridad nuestro laboratorio. Las zonas de trabajo del laboratorio, justamente esto hay que tener en cuenta. Es indispensable contar con un suministro regular de agua de buena calidad, y esto es justamente no tener conexión con las conducciones de agua destinadas del laboratorio y del agua de bebida. Hay que ver también el tema de lo que corresponde. Por ejemplo, este es un nivel de bioseguridad 1, más o menos un corte que se puede apreciar en relación a lo que es en este caso manipuladores de microorganismos, bioseguridad 2. El reconocimiento médico previo al empleo y asignación de puestos es indispensable. El director del laboratorio debe mantener registro de enfermedades por el personal. Y esto es un tema fundamental. A veces nosotros estamos o podemos adquirir ciertas enfermedades de transmisión, en este caso ocupacionales, dentro de nuestra actividad que hacemos en el día a día. Esto es un tema fundamental, que siempre debe haber un registro de cómo va el personal dentro del laboratorio. Ustedes que están en el laboratorio, ¿quién de ustedes tiene su control de riesgo a ciertas enfermedades dentro del laboratorio? Por ejemplo, lo que viene a ser muestras que han ustedes manipulado, alguna vez han recibido o han hecho. De todas maneras es necesario implementar en algún momento un registro de enfermedades por parte del personal que labora dentro del laboratorio. Desde la toma de muestra de esputo, toma de muestras sanguíneas, de repente por cualquier error que ha habido al manipular por enfermedades que fueron transmitidas al momento de la mala manipulación, hay que tener un registro de ciertas enfermedades. Las mujeres en edad fecunda deberán ser informadas del riesgo que supone al feto la exposición del profesional a ciertos microorganismos. Esto es fundamental. Las gestantes, hay que evitar estar en contacto directo a veces con lo que viene a ser nuestra actividad ocupacional. Las medidas concretas que se adopten al poner efecto pondrán en este caso, dependerán de los microorganismos a los que puedan estar expuestas, en este caso el personal que labora en laboratorio, principalmente las mujeres.
Un tema para ver el tema de lo que es la identificación y separación de material infeccioso y sus recipientes. Según normativa nacional tenemos la norma técnica en salud, la 144, la que justamente ve todo lo que es residuos sólidos en material de no contaminados, en material infeccioso o biocontaminado, material contaminado destinado al tratamiento por autoclave, material contaminado destinado al tratamiento por autoclave y su eliminación, y material contaminado destinado a la incineración directa. Esto hay que entender que a partir de una cabina a un nivel de bioseguridad 2, justamente todo residuo que se ha sido manipulado debe ser autoclavado y luego eliminado. Esto para que veamos ya el tema de un laboratorio de bioseguridad 2, prácticamente las puertas se mantienen cerradas, llevan las debidas señales de riesgo biológico, vemos acá las señales de riesgo y los residuos potencialmente contaminados se separan en círculo de residuos. Tenemos acá las bolsas respectivas, tenemos la cabina de bioseguridad respectiva y nuestra autoclave. Esto es el nivel de bioseguridad 3, que ya es donde se trabajan con microorganismos de mayor riesgo, justamente lo que se ha podido ver, porque acá hay un tema ya mayor riesgo de difusión a través de aerosoles. Esto para ver un poco el tema de los laboratorios de bioseguridad 3, hay que tener el reconocimiento médico de todo el personal que trabaja en este nivel de laboratorio en forma obligatoria, es obligatorio. Entonces, todo personal que ya trabaja en un nivel 3, digamos, donde hay mayor riesgo, donde la persona está expuesta, donde tiene mayor riesgo de contagio a través de repente de muestras de Mycobacterium o a través de cualquier muestra que por cuestiones de repente casuales se pudieron contaminar, tenemos que tener acá un registro médico en forma obligatoria. Acá ya no es forma, digamos, que quiere, acá es todo el mundo tiene, como dice, un registro de todo el desarrollo al año de cómo ha ido la salud del trabajador del laboratorio. Entonces este es un tema clave, acá una tarjeta de contacto en donde el personal está trabajando con el laboratorio y el nivel respectivo de bioseguridad. Bueno, acá vienen algunas cosas que debemos tener en cuenta en la tarjeta de lo que viene es el personal. Y esta es una cabina de bioseguridad 3, prácticamente acá con cámara de cierre hermético, la sala se dispone con un autoclave de descontaminación, donde nosotros vamos a eliminar el tema del riesgo. Y este es el nivel 4, que justamente son los mayor riesgos, acá ya prácticamente lo tiene en este caso en nuestro país, tendría el Instituto Nacional de Salud, donde se requiere una labor intensiva con instituciones que tengan experiencia en la utilización de este tipo de, digamos, de cabinas. Y esto sí hay que tener en cuenta lo que nosotros vamos a manipular en nuestra actividad día a día. Entonces esto justamente, el control de autoridades sanitarias nacionales, como es en este caso si hablamos de nuestro país, el Perú, hablamos de lo que viene a ser el Instituto Nacional de Salud, puede ser también INACAL, si fuéramos principalmente la parte privada o un ente referencial por parte de nuestra red de laboratorio que tenemos como empresa privada. Esto más o menos el diseño de las cabinas de bioseguridad clase 3, de nuestro laboratorio con cabina de bioseguridad clase 3, más o menos cómo nosotros vamos a ver el tema de la ubicación prácticamente, el tema del autoclave que debe estar ahí, en lo que ha sido. Esto es un poco para entender el diseño e instalación de un laboratorio, de un laboratorio nivel de bioseguridad 4, primeramente una contención primaria, debe existir en lo que viene a ser prácticamente el laboratorio debe trabajar con trajes especiales, donde hay una ayuda para que el personal pueda respirar, digamos, a través de un alimentador para la respiración del personal. Y esto justamente tiene que tener una zona de vestuario y descontaminación antes de entrar a manipular el material infeccioso. Esto tiene que haber un tema de, digamos, como una ducha personal, con vestuario interior y exterior, el traje especial de una sola pieza, dotada de una presión positiva y un suministro de aire filtrado a través por EPA. El aire de traje será suministrado por un sistema, en este caso, y la entrada en la zona laboratoria está destinado para el trabajo con trajes especiales que se realizará por una cama dotada de puertas cerradas herméticas.
Esto para ver el tema del acceso controlado, el sistema de ventilación controlada y la descontaminación de efluentes. Tenemos acá el diseño de la instalación del laboratorio, la esterilización de los desechos y materiales, hay que tener en cuenta. Es un tema fundamental, hay que esterilizar todo material que ha sido utilizado, el acceso de cierre hermético, en este caso de muestras, materiales y animales, y debe existir línea de suministro eléctrico, y lo que viene a ser, se instalará un sumidero de contención. Esto justamente hay que tener en cuenta que la bioseguridad va con un traje especial. Las cámaras de seguridad biológica que hemos mencionado, esto justo es infeccioso. Justamente el aerosol se produce en cualquier actividad que en este caso que transmite energía a un material líquido o semilíquido. Por ejemplo, tenemos al agitarlo, al sembrar nuestras placas de agar, a la inoculación de un frasco cultivo celular con pipetas, el uso de pipetas, a la agitación vertical, al material, en este caso al microcultivo, la homogenización y la centrifugación de líquidos infecciosos. Las partículas de aerosoles las más pequeñas son menor a 5 milímetros de diámetro, y las pequeñas gotículas de 5 a 10 milímetros. Esto de acuerdo a las que permite una mayor suspensión y un mayor tiempo que estaría de repente en un ambiente sin la cabina de bioseguridad. Tenemos acá un poco para ver el tema de los filtros EPA, que justamente permiten retener el 97.9% de las partículas menor a 0.3 milímetros de diámetro, o sea, prácticamente, y el 99.99% a las partículas de tamaño mayor o menor. Entonces tenemos acá que más pequeños tenemos prácticamente un mayor, digamos, retención por parte de los filtros EPA. Esto un poco para entender bien las cámaras de bioseguridad. Acá está más detallado. Por ejemplo, para la protección de microorganismos de los grupos del 1 al 3, tenemos, de acuerdo a la selección de cabinas de seguridad biológica, tenemos las cabinas 1, clase 2 y clase 3. Para la protección, en este caso, de microorganismos de riesgo 4, que son, digamos, como el ébola y otros virus letales, tenemos acá, por ejemplo, las cabina de seguridad biológica 3. Para la protección personal de microorganismos del grupo 4, laboratorio para trabajar con trajes especiales, o sea, ya está trabajando con trajes especiales, puedes trabajar en las cabinas de seguridad biológica 1 y 2, pero siempre y cuando haya trajes especiales al grupo de riesgo de microorganismo nivel 4. La protección del producto, en este caso, clase 2, 3, y solo incluye flujo laminar. La protección de otras cantidades mínimas, como son sustancias químicas, radionuclícidos o volátiles, tenemos las cabinas de seguridad 2B1, clase 2A2, ventiladas hacia el exterior. Y para la protección contra sustancias químicas, radionuclícidos y volátiles, tenemos las cabinas de clase 1, clase 2B2 y la clase 3. Un poco para entender la cabina de clase 1. Tenemos acá que el aire de la sala entra por la abertura delantera a una velocidad de 0.38 metros por segundo, pasa por encima de la superficie del trabajo, en este caso del conducto de extracción. La corriente de aire se arrastra a partículas de aerosol y estas pueden generarse en superficies de trabajo, alejándolas del trabajador y dirigiéndolas hacia el conducto de extracción. Esto permite prácticamente alejar esas partículas pequeñas hacia un conducto de extracción. Hay que entender que justamente esto el aire procedente de la cámara se evacúa a través de un filtro EPA, y tenemos acá que al laboratorio y a continuación del exterior del edificio a través de un sistema de evacuación de aire al edificio. Prácticamente a través de lo que ya, la nueva ventilación que se genere luego de haber pasado el sistema de filtro EPA, como se va a detallar, prácticamente esto sale fuera del edificio. Al exterior, a través de un sistema de evacuación del aire del edificio, directamente al exterior, el filtro EPA puede estar evacuando en la cámara de distribución del extractor de la cabina de seguridad biológica o en la salida del aire del edificio.
En la ventilación de extracción, mientras otras funcionen con el ventilador de evacuación, el aire del sistema va siempre generado, va al sistema general del edificio. Hay que entender un poco más o menos cómo está funcionando lo que viene a ser las cámaras de cabina de bioseguridad. Tenemos acá la abertura frontal, que es algo entendible, es donde nosotros ingresan nuestra mano para la manipulación. Tenemos nuestra ventana de vidrio, que es acá donde el personal ingresa, a manipular, que digamos, las muestras. En la B ingresa, tenemos el C, que viene a ser el filtro EPA. El filtro EPA que permite, digamos, ya la salida de la circulación de acá de esta cámara, donde hemos manipulado de repente ciertas partículas o aerosoles. Y tenemos una cámara de combustión extractor que permite impulsar hacia lo que viene a ser hacia el filtro EPA. Esto prácticamente, esta salida, luego de haber pasado el sistema de filtros EPA, es que ya prácticamente va hacia el exterior del edificio de nuestro laboratorio. Hay que ver que esta cabina de bioseguridad tipo clase 1 te permite prácticamente dar seguridad al personal que está manipulando ciertos cultivos. Tenemos las cabinas de seguridad biológica tipo 2. Esto hay 4 tipos de seguridad biológica tipo 2. Tenemos la A1, la A2, la B1 y la B2. Esto difieren de la cabina de la seguridad biológica 1 en que solo permiten que entre en contacto con la superficie de trabajo aire que está pasando por un filtro EPA, aire estéril. Esto prácticamente te asegura que previamente el aire que va a ingresar digamos, al espacio donde estamos desarrollando nuestros procedimientos de laboratorio o nuestros cultivos, ya sea un aire totalmente estéril. La cabina de seguridad biológica clase 2 puede utilizar para trabajar agentes infecciosos del grupo de riesgo 2 y 3, como también agentes del grupo de riesgo 4, siempre que se utilicen los trajes presurizados o trajes especiales para microorganismos de riesgo nivel 4. Estos son los tipos de clase 2A1, y esto hay que tener en cuenta que justamente se utiliza por el sistema de filtro, en este caso, y esto puede, la salida de la cámara puede reciclar en la zona o evacuarse hacia el exterior del edificio a través de un acoplador del tipo DEDAL conectado a un conducto destinado exclusivamente al fin o al sistema de evacuación del aire del edificio. Esto para que ustedes vean cómo funciona prácticamente en lo que viene a ser nuestra cabina clase 2A1. Tenemos nuestro filtro, tenemos acá el ventilador que origina, tenemos nuestras rejillas de nuestra ventanilla frontal donde el personal, digamos, ingresa la mano para manipular el flujo laminar, que prácticamente tenemos el filtro EPA que nos ayuda también el suministro de aire, y esto es prácticamente aire filtrado que viene ya de un sistema de filtro EPA. Prácticamente el aire filtrado de un sistema de filtro EPA es la que te da seguridad, que es un aire que está sin suspensión de ciertas partículas o aerosoles que originen riesgo a la salud de la población. Esto con respecto a la cabina de seguridad, en este caso 2A2, la velocidad de entrada del aire en forma frontal, la calidad de aire que se vuelve a pasar por la superficie de trabajo y sale de la cámara. El sistema de extracción del aire se determina si el aire se evacúa hacia una sala, hacia una sala o al exterior por el propio sistema, en este caso de evacuación del aire del edificio. Esto para ver un poco más claro, tenemos primeramente aire de sala, que es el que permite el ingreso, aire potencialmente contaminado, y lo que viene a ser aire filtrado, que viene a ser el sistema EPA. Prácticamente acá vamos a ver, acá hay una abertura, la abertura donde nosotros podemos ingresar a manipular nuestras muestras. Tenemos la ventana, tenemos acá el tema del filtro EPA, que viene a ser justamente la parte superior, y tenemos lo que viene a ser el filtro EPA de ingreso, en este caso, de ingreso de entrada a la cámara. En este caso tenemos la cámara de distribución de salida de presión negativa,
Tenemos el ventilador que prácticamente facilita en este caso el tema del ingreso. Tenemos el filtro EPA, que también es un filtro previo a lo que viene a ser el ingreso a nuestra cámara, a nuestro espacio de trabajo. Es un aire, digamos, filtrado por el sistema de filtración EPA, que te asegura que no hay agente alguno que pueda de repente contaminar algún medio de cultivo, alguna muestra, de acuerdo a lo que nosotros estemos utilizando. Este es el tipo B2, que prácticamente es lo mismo, sino que acá ya entra a trallar en lo que viene a ser en este caso el ducto de la extracción del aire. Tenemos una mayor capacidad de generación en este caso de lo que es el medio de cultivo. Acá tenemos un poco para entender bien las clasificaciones de los diferentes, la cabina de seguridad biológica, de acuerdo a la velocidad en la abertura frontal. Tenemos el flujo del aire, en este caso el recirculado y el evacuado, el sistema de evacuación. Y esto vamos a ver la diferente, digamos, velocidad de abertura frontal en metros por segundo del aire, y esto va aumentando de acuerdo a la complejidad de nuestras cabinas de bioseguridad. Tenemos la cabina 1, tenemos la cabina 2A1, tenemos la cabina 2A2 que va aumentando, la cabina 2B1, la cabina 2B2 y tenemos la cabina 3 en donde no hay flujo de ingreso de aire. Tenemos acá prácticamente hay un recirculado que hemos visto primeramente en una cabina clase 1 es 0, en la clase 2A1 es 70, en la clase 2A2 70, en la clase 2B1 30% de recirculación en este caso del aire, y en lo evacuado prácticamente se evacúa el 100% en la cabina clase 1, clase 2 el 30%, 2A2 30%, en cabina 2B1 el 70%, en cabina 2B2 el 100%, en cabina 3 hay una evacuación del 100% de lo que viene a ser el flujo de aire que está en nuestra área de trabajo. Los sistemas de evacuación, como se ve prácticamente, tenemos conducto rígido en lo que viene a ser lo diferente. La cabina de seguridad biológica número 3, que justamente es la que mayor, digamos, proporciona mayor nivel de protección al personal y se utiliza para trabajar con los grupos de riesgo nivel 4. Este es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, que ya estamos trabajando con mayor nivel de riesgo. El aire de entrada es un filtro EPA, tenemos acá la salida hasta por 2 filtros EPA, que permite justamente que la corriente de aire se mantiene mediante un sistema de extracción propio en el exterior de la cámara. Hay un mecanismo de extraer todo lo que viene a ser en este caso el aire que se estarían teniendo en lo que viene a ser en el área de trabajo de nuestros procedimientos. La superficie de trabajo se hace mediante guantes de goma grueso conectados a 1 o 2 cámaras, y la cámara debe tener una caja de paso que pueda esterilizarse y vaya equipada por una salida de aire provista con un filtro EPA. Entonces acá tenemos que esta cabina de seguridad biológica clase 3 son idóneas principalmente para los niveles de laboratorio de bioseguridad nivel 3 y nivel 4. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Las cabinas de seguridad 2A1 y 2A2 justamente con salida al exterior están pensadas para tener conexiones mediante acopladores tipo dedal o tipo campana de dosel. En general, el rendimiento de una cámara conectada mediante un dedal no se ve muy afectado por las fluctuaciones de aire, en este caso dentro de lo que viene a ser el edificio o el ambiente de nuestro laboratorio. Las cabinas de seguridad, en este caso 2B1 y 2B2, están conectadas por conductos rígidos, es decir, sólidamente conectados sin abertura ninguna clase al sistema de evacuación del edificio o preferiblemente a un sistema de conductos de extracción propio de la cabina. En relación a lo que viene a ser las características de la cabina de bioseguridad 3, tenemos por ejemplo que es una cabina que se caracteriza por totalmente cerrada. En este caso está diseñada para trabajar con agentes microbiológicos nivel 4, suministra máxima protección al trabajador y al ambiente, la ventana es totalmente sellada, no es posible abrirla. La colocación de los materiales de la cabina se realizan por una caja de paso, en este caso doble puerta, y la inyección y la extracción del aire de cabina se realiza a través de los filtros EPA. En este caso, los niveles
de extracción, digamos, de la cabina, del aire de la cabina de bioseguridad nivel 3 son realizadas a través de 2 filtros EPAs, en este caso, que pasa, y esto iría siempre en cuando a un filtro EPA y un incinerador de aire antes de ser descargado al exterior. Entonces, acá justamente tenemos lo que viene a ser prácticamente el ingreso, los orificios en este caso de ingreso. Tenemos la ventana que nos permite visualizar, tenemos los dobles filtros EPA que te permite, digamos, asegurar la salida. Tenemos en la autoclave, miren, prácticamente en un edificio, en una cabina de bioseguridad nivel 3, ya prácticamente te permite una autoclave que te permite prácticamente eliminar cualquier agente que estaría de repente suspendido en el área o en el aire, en este caso dentro de la cabina de seguridad. La salida de la cámara del aire debe estar conectada a un sistema independiente de extracción del aire del edificio. Prácticamente en este caso ya estamos trabajando y las partículas son extraídas, pero también son en este caso con lo que viene a ser la autoclave para eliminar cualquier agente que estaría de repente suspendido en el aire dentro de la cabina de seguridad biológica. Este es un tema que te da la seguridad para eliminar cualquier agente dentro de lo que viene a ser las cabinas de seguridad nivel tipo 3. Entonces, esto nos permite principalmente ver que hay que tener protección, en este caso, la protección personal frente a los microorganismos, en este caso de nivel de riesgo 1 a 4, la protección frente a lo que viene a ser la exposición de radionuclícidos y sustancias químicas tóxicas volátiles o una combinación de ellas. Siempre hay que tener en cuenta que debe ir prácticamente, aparte de la cámara de seguridad biológica, el tema de los EPPs para el personal que estaría manipulando nuestras cabinas de bioseguridad. Hay que tener en cuenta que justamente la localización de las aperturas no debe haber debe estar alejado de la circulación del personal y corrientes de aire. Esto es conveniente que nosotros debemos tener en cuenta que nuestras cabinas prácticamente debe estar alejado de cualquier circulación del propio personal que estaría de repente a veces en laboratorio haciendo otras muestras, por otro procedimiento de muestras, o de lo que viene a ser la circulación de corrientes de aire. Esto un poco para ver acá el tema de los equipos de protección que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, de acuerdo a las cabinas de seguridad, tenemos, por ejemplo, el peligro evitado, al tema de aerosoles y salpicaduras, el tema de ciertas características de lo que viene a ser la seguridad. Para clase 1, el flujo mínimo de aire hacia el interior, velocidad frontal, la abertura de trabajo, la filtración adecuada del aire expulsado a través de los filtros EPAs. La clase 2, entonces acá en este caso hay que ver el tema de el peligro, aerosoles y salpicaduras, flujo mínimo de aire hacia el interior del trabajo, y el caso clase y se protege el producto, lo que viene a ser el análisis propiamente dicho. La clase 3 tenemos el peligro evitado, aerosoles y salpicaduras, tenemos contención máxima de lo que viene a ser en este caso, porque hay doble filtro EPAS y un sistema de autoclave, y protege el producto si se incluye flujo de aire laminar. Esto para ver un tema de los equipos, tenemos las cámaras aislantes, tenemos las pantallas contra salpicaduras, tenemos el dispositivo de pipeteo, que es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, y lo que viene a ser la microincineradores, en este caso de las asas o asas desechables que generalmente estamos utilizando para lo que viene a ser el cultivo de nuestras muestras de laboratorio. Esto, algunas características de seguridad, por ejemplo, la protección mediante un tubo de vidrio o cerámica abierto por un extremo y calentado a gas o electricidad, y desechables que no necesitan calentamiento. Hay que ver también el tema de los equipos, recipientes herméticos, recipientes para la eliminación de objetos cortantes, en este caso, los recipientes para transportes entre laboratorio e instituciones, las autoclaves manuales automáticos no compartidos con otros laboratorios. La ropa protectora, batas y delantales y guantes desechables. Se recomienda justamente el material plástico desechable
Todas las manipulaciones se realizarán justamente cuando estamos hablando a partir de un nivel 2, laboratorio nivel 2 de las cabinas de seguridad biológica, y además debe tener cuidado para la producción e ingestión de aerosoles. Los tejidos fijados por Folmor seguirán considerándose infecciosos, y esto hay que tener en cuenta, es considerado como un residuo peligroso, en lo cual nosotros hay que tener, vamos a ver en la siguiente clase, que todos los residuos fijados en formal a veces hay que tener en cuenta que son utilizados como residuos peligrosos. Las muestras histológicas, los priones, son sustancias inactivadas que pueden durante una hora con ácido fórmico al 96%. En relación a lo que viene a ser justamente el tema del esterilizador a vapor para sustancias porosas, más o menos es a 134, 137 grados centígrados a 18 minutos, y a veces se utiliza hasta 6 ciclos sucesivos de 3 minutos cada uno, seguidos de la incineración respectiva en este caso. Tenemos también acá lo que viene a ser el tema de instrumentos no desechables, incluidos los guantes, las mallas de acero, deben recogerse para la descontaminación. El residuo líquido, en este caso contaminados con priones, deben tratarse durante una hora con el hipoclorito de sodio de 20 gramos de cloro libre por litro, es decir, estamos hablando una concentración al 2%. Esto es un tema que nosotros debemos tener, el tema del hipoclorito de sodio, que es un desinfectante, digamos, que te da seguridad para el tema de lo que es la utilización de material orgánico a ciertos agentes. Tenemos acá los procedimientos de vaporización, como es, por ejemplo, con paraformaldehído, que deben seguir descontaminando las cámaras por métodos habituales para inactivar ciertos agentes, litro, en este caso al 2%, y debemos dejarlo siempre expuesto a una hora. Los filtros EPAs justamente también deben incinerarse a una temperatura mínima de 1000 grados centígrados. Esto justamente a veces no hay la conciencia por parte de lo que es el personal, que esto a veces son eliminados como si fuera un residuo a veces común, estos filtros, los cuales deben más bien incinerarse a una temperatura elevada para poder eliminar todo agente de las muestras que nosotros hemos estado manipulando en nuestras cabinas de seguridad biológica. Hay que rociar la cámara de filtro, en este caso con cierta laca de cabello antes de retirarlo, introducir los filtros de bolsa durante su extracción, extraer el filtro EPA desde la cámara de trabajo de modo que la cámara de distribución inaccesible no se contamine. En este caso, los instrumentos se sumergirán a hipoclorito de sodio, siempre en este caso al 2%, y se debe limpiar mojándolos rápidamente. Durante una hora se enjuagará cuidadosamente a fin de eliminar todo residuo que quede de hipoclorito de sodio. La limpieza en este caso se consiste en la eliminación de la suciedad, materia orgánica y manchas. Hay que incluir el cepillado, la aspiración, desempolvo, en este caso con paños, con agua y jabón. La suciedad, la tierra y materia orgánica pueden elaborarse microorganismos con acción de descontaminantes, antisépticos, germicidas, químicos y desinfectantes. La limpieza previa es fundamental a conseguir una correcta desinfección o esterilización. Muchos productos germicidas, en este caso, son de amplio uso para la limpieza. En este caso, previo puede llevarse a cabo con cuidado para evitar la exposición de agentes infecciosos. Vamos a ver qué germicidas justamente tenemos los germicidas utilizados, y acá tenemos, por ejemplo, las diluciones recomendadas que en este caso que liberan cloro. Tenemos cloro libre requerido, situaciones limpias, situaciones sucias. La concentración en situaciones limpias 0.1%. En situaciones sucias tenemos 0.5, la solución del hipoclorito de sodio al 5% de cloro libre tenemos 20 mililitros por litro, en zona sucia tenemos de 100 mililitros por litro, y clorito de calcio al 70%, 1,4 gramos por litro. En soluciones sucias tenemos 7.0 gramos por litro. El diclorisocianato nugrato sódico en polvo tenemos, por ejemplo, de 1.7 gramos por litro y 8.5 gramos por litro.
Y así vemos también que la cloramina, al 25% de cloro libre, tenemos 20 gramos por litro. Hay que tener que esto hay que ver justamente y enjuagar. Y además tenemos que ver, por ejemplo, que en situaciones sucias se debe realizar un proceso de enjuagar luego de que nosotros hayamos realizado, digamos, la desinfección. Ejemplo, sobre la sangre o antes de retirar el material grueso. La desinfección, justamente hay que tener en cuenta, la desinfección se realiza a través de dos procedimientos para que debe ser utilizado para la descontaminación de los agentes patógenos en calor seco y en calor húmedo. En calor seco se puede soportar hasta temperaturas de 160 grados centígrados o más durante 2 o 4 horas. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. La combustión o incineración, véase más adelante, que es una forma de calor seco. El calor húmedo es especialmente eficaz cuando se utiliza la autoclave, la que nosotros generalmente utilizamos, y la cocción no necesariamente mata todos los microorganismos o patógenos, pero puede utilizarse como tratamiento mínimo de desinfección cuando no puede aplicarse o no estén disponibles otros métodos como la desinfección o descontaminación química. Esto conlleva, por ejemplo, que los tratamientos de autoclave que nosotros más o menos debemos tener en cuenta para los laboratorios son la mayoría justamente utilizados que garantizarán la esterilización del contenido de autoclave siempre que haya cargado correctamente. Por ejemplo, tenemos 3 minutos a 134 grados centígrados, 10 minutos a 126 grados centígrados, 15 minutos a 121 grados centígrados y 25 minutos tenemos a 115 grados centígrados. Este sistema de autoclave prácticamente nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en lo que queremos de repente realizar la esterilización a través de lo que viene a ser el material utilizado a través de lo que es en este caso el tratamiento por autoclave. La limpieza hay que tener siempre en cuando usar un guante, ropa protectora, cubrir el derrame con paños o papel absorbente para contenerlo, vertir el desinfectante apropiado, papel absorbente en las zonas inmediatas circulantes, aplicar desinfectante, que es limpiar y desinfectar la zona afectada por derrame, en caso necesario repetir nuevamente, colocar el material contaminado en un recipiente para desechos de pruebas de fugas y perforaciones, y tras una desinfección satisfactoria informar a las autoridades competentes en este caso del daño en este caso del lugar que ha quedado descontaminado. Un poco para ver las técnicas microbiológicas y los planes de contingencia. Esto es un tema que nosotros debemos siempre tener, las pruebas de contingencia en laboratorio que a veces nos van a pedir algún momento cuando estemos laborando o de repente realizando nuestras actividades en nuestro día a día. Primeramente hay que ver la manipulación, hay que tener una correcta manipulación de las muestras al momento de ser recogidas, en el tema del transporte, en el tema de la manipulación de muestras, al momento de la desinfección, en este caso por parte del personal. Los recipientes para muestras es un tema fundamental, debe ser de vidrio, preferiblemente a veces de plástico. Transporte de muestras dentro de las instalaciones que justamente debemos tener en cuenta para evitar fugas o derrames accidentales. Deben utilizarse embalajes secundarios equipados como gradillas, de modo que los recipientes que contienen las muestras se mantengan en posición vertical, y los envases y embalajes secundarios pueden ser de metal o de plástico, pero deben poderse en este caso tratar o autoclavar o ser resistente a la acción de desinfectantes químicos. Deberán descontaminarse periódicamente todo lo que viene a ser nuestro ambiente de laboratorio. La recepción de las muestras, que justamente es un tema fundamental, deben ser destinadas a un local o zona especial. La apertura de los embalajes o de los envases o embalajes, el personal que recibe y desempaqueta las muestras debe conocer los riesgos para la salud, en este caso que entraña su actividad, y debe estar capacitado para adoptar precauciones normalizadas, particularmente cuando manipule el recipiente rotos con fugas. Los recipientes mínimos de las muestras deben abrirse en una cabina de seguridad biológica. Hay que tener en cuenta
que justamente los recipientes primarios, los que están en contacto con la muestra, digamos así, deben ser abiertas en una cabina de seguridad biológica y se dispondrá de ciertos desinfectantes en caso de algún derrame. El uso de pipetas también es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras técnicas de laboratorio. No debe ser pipeteado directamente a través de nuestra boca, sino deben ser utilizados a través de ciertos, digamos, bombillas para poder nosotros realizar. Esto un poco para ver que debe colocarse siempre un recipiente de las pipetas usadas, en este caso, dentro, no fuera de la cabina, no fuera de la cabina de la bioseguridad. No debe utilizarse para pipetear jeringuillas, dispositivos de agujas hipodérmicas. En vez de agujas existentes, dispositivos de abrir los frascos tapados con un diafragma que permitan usar pipetas y evitar el uso de agujas y jeringuillas, en este caso hipodérmicas, para evitar la dispersión del material infeccioso que caiga accidentalmente en una pipeta. Se debe recubrir la superficie de trabajo con material absorbente que desechará cualquier residuo infeccioso que haya de repente derramado en nuestra cabina de seguridad biológica. Las técnicas para evitar la dispersión del material infeccioso, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Justamente hay que tener en cuenta que todo material es un material infeccioso. En lo que viene a ser, hay que caiga prematuramente. Las asas microbiológicas deben tener un diámetro muy pequeño, que es de 2 a 3 milímetros, y terminar en un anillo completamente cerrado para poder realizar la extracción, digamos, del inóculo respectivo de nuestra muestra biológica o de nuestra actividad que estamos procesando. Los mangos de asa no deben tener más de 6 centímetros de longitud para reducir la vibración al mínimo, o sea, debe estar pequeño. Para evitar el riesgo que se produzca salpicaduras de material infeccioso al flamear las asas, en el mechero de Bunsen se utilizará un microincinerador eléctrico cerrado para esterilizar, en este caso, las asas. Es preferiblemente utilizar asas desechables que no necesitan volver a ser esterilizadas. Entonces, estas asitas que nosotros comúnmente le hemos usado a veces en nuestra formación profesional deben ser de forma desechable, ya no poder usar asas de repente de micrón que utilizamos para toda nuestra actividad a veces de formación profesional. Las muestras y cultivos desechados destinados a autoclaves o a la eliminación se colocarán en recipientes impermeables. Esto hay que tener en cuenta, y que las partes superiores se cerrará, por ejemplo, con cinta de autoclave antes de retirarla a los recipientes para desecho. La zona de trabajo se descontaminará, en este caso con un desinfectante apropiado, después de cada periodo de trabajo. En relación a los planes de contingencia, eso hay que tener en cuenta muy claro, que hay que tener los planes de contingencia, los cuales prácticamente nosotros, cada plan de contingencia debe prever primeramente procedimientos operativos para los siguientes casos. Primeramente, precauciones contra catástrofes naturales, como incendios, inundaciones, terremotos y explosiones. Las evaluaciones de riesgo biológico es un tema fundamental que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Debe haber un plan que debemos tener siempre en mente, que se debe elaborar. Las medidas aplicables en caso de exposición accidental y descontaminación, la evacuación de emergencia de personas y animales del local, el tratamiento médico de emergencia de las personas expuestas y heridas, la vigilancia médica de personas expuestas, el manejo clínico de las personas expuestas, la investigación epidemiológica y lo que viene a ser la continuación del funcionamiento tras algún accidente. Ya está. La elaboración de un plan debe prever la inclusión de los siguientes elementos. Primeramente, la identificación del microorganismo de alto riesgo que tiene de repente en nuestra área de trabajo, nuestro laboratorio ayuda al diagnóstico. La localización de la zona de alto riesgo, como laboratorio, almacenes y lo que viene a ser la parte donde están nuestros animalarios. La identificación del personal y la población de riesgo. ¿Qué persona tiene mayor riesgo? La identificación del personal con responsabilidad y sus obligaciones, como es en este caso el funcionario de bioseguridad, que es el director o el responsable del personal de seguridad.
las autoridades sanitarias locales, clínicos o microbiólogos, la lista en este caso, de servicios de tratamiento y aislamiento que puedan atender las personas expuestas infectadas dentro de nuestro laboratorio, el transporte de personas expuestas o infectadas, las listas de fuentes de inmunosueros, vacunas, medicamentos, materiales y suministros especiales, la provisión de material de emergencia como ropa protectora, desinfectantes, estuches, materiales para derrames químicos, biológicos y material y suministro para la descontaminación. Un poco para ver el tema de los procedimientos de emergencia, tenemos las heridas, punzantes cortos y abrasiones, la ingestión de material potencialmente infeccioso y la emisión de aerosoles que justamente infecciosas fuera de una cabina de bioseguridad. Tenemos también la emisión de aerosoles potencialmente infecciosos fuera de una cabina. Tenemos la rotura, en este caso, de recipientes y derrames infecciosos. Tenemos la rotura de material potencialmente infeccioso, en este caso, en las centrifugadoras, carentes de cestillos de seguridad. Esto es una veces que se nos ha pasado, se nos ha roto dentro de lo que viene a ser las centrifugadoras, algún material que nosotros hemos estado centrifugando para obtener el suero y para proceder con nuestros procedimientos de laboratorio. Esto hay que tener en caso que hay que tener mucho cuidado en lo que viene a ser la utilización, y lo que viene a ser en este caso el aparato debe estar cerrado luego de que haya terminado, digamos, de funcionar la operatividad de dicha centrifugadora. Tenemos también contra incendios y catástrofes naturales, que es un tema que nosotros debemos siempre en la elaboración de nuestros planes de preparación para emergencias. Y esto es conveniente que estos servicios visiten las instalaciones del laboratorio para familiarizarse con su distribución y su contenido, y después de una catástrofe natural se informará a los servicios de emergencia locales o nacionales de los servicios existentes dentro del edificio del laboratorio y sus proximidades. Esto un poco para entender los servicios de emergencia. A quien acudir. En las instalaciones se pondrán un lugar visible de las direcciones y el número telefónico, en este caso, por ejemplo, del propio establecimiento del laboratorio, el director del laboratorio, el supervisor del laboratorio, el funcionario de bioseguridad, el del servicio de los bomberos, el del hospital, el del funcionario médico responsable, en este caso, del servicio, y del técnico responsable, o de los que viene a ser de los servicios y de los responsables de los servicios de agua, gas y electricidad. En caso de procedimientos de emergencia para laboratorios de microbiología, es un tema fundamental. Los equipos de emergencia se dispondrán de los siguientes equipos de emergencia, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios, los extintores de incendio. Tenemos acá las vestimentas protectoras completas, las mascarillas respiratorias, material para la desinfección de locales como rociadores y vaporizadores de formaldehído, material para demarcar y señalar las zonas peligrosas dentro de lo que viene a ser nuestro laboratorio. Es un poco para ver el tema de lo que justamente vamos a entrar, es lo que es las medidas de seguridad esenciales en un laboratorio de tuberculosis, que es lo que generalmente tenemos un alto número de personas que laboran en el tema de ayuda al diagnóstico, que han sido de repente contagiadas con un problema de tuberculosis multidrogo resistente o XM resistente. Primeramente, hay que tener en cuenta que las medidas de bioseguridad, en este caso, para lo que viene a ser todos los laboratorios de tuberculosis con independencia de procedimientos, se realizan para poner prácticas en conjunto de las medidas de bioseguridad esenciales con el fin de reducir principalmente el mínimo riesgo. Primeramente, hay que tener los códigos de práctica, el equipo, el diseño, las instalaciones del laboratorio, la vigilancia de la salud, la capacitación por parte del personal que labora en dicho laboratorio de tuberculosis, la manipulación a veces de dichos desechos o residuos de, digamos, que estuvieron en contacto con lo que viene a ser, digamos, muestras de lo que es en este caso para tuberculosis. Según las pruebas específicas del laboratorio, los resultados de la evaluación de riesgo de los procedimientos pueden hacerse adiciones o modificaciones a las medidas que describe a continuación para evitar los distintos niveles de riesgo.
Los códigos de práctica, ese es un tema fundamental que justamente el director del laboratorio debe utilizar un código de práctica para elaborar descripciones estrictas de los procedimientos que deben seguirse para realizar los trabajos de condiciones de seguridad. Este manual de seguridad o de operaciones también debe definir los peligros conocidos y potenciales y especificar las prácticas y procedimientos necesarios para reducir al mínimo, en este caso, los riesgos asociados a estos peligros. El equipo de protección personal es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Primeramente, que es una ropa de protección mientras se trabaja en laboratorio. La ropa de protección no debe llevarse fuera del laboratorio, donde hay a veces muchos familiares del personal del laboratorio ha sido contraído con esta enfermedad que son la tuberculosis. La ropa de laboratorio limpia se guarda en una zona de laboratorio distinta a la destinada a la ropa que de repente que nosotros estamos utilizando, ropa sucia. Las batas de laboratorio deben tener mangas largas, un puño elástico, es decir, puños se cerrarán a la espalda, o sea, no es por delante, sino se cerrará a la espalda. El personal de laboratorio debe tener una disposición de batas de distintas tallas. Cuando el laboratorio de riesgo de micobancteria en tuberculosis es elevado, el personal vestirá, en este caso, a través de monos que son algo descartables, que es totalmente elástico y, digamos, de material descartable. También se puede utilizarse batas de laboratorio de manga larga, abotonadas al frente. Habrá distintas tallas o a disposición del personal. Los equipos de protección personal justamente es un tema que nosotros debemos tener siempre en cuenta. La presencia de grifos a veces para la utilización de manos, las medidas de bioseguridad en equipos de protección, está prohibido comer, que hemos dicho bien claro, almacenar alimentos, no debe llevarse calzado abierto en laboratorio, no debe utilizarse teléfonos móviles, los celulares en laboratorio que a veces entran en contacto directo con lo que viene a ser la parte de la cavidad oral de las personas. El equipo, en este caso, se deberá en cuenta determinados principios generales. Estará diseñado primeramente para limitar el contacto con el operario, estará construido en materiales indispensables de líquidos y resistentes a corrosión, estará deshecho de materiales lisos sin bordes, estará diseñado y construido, instalado para facilitar el manejo sencillo, así como su mantenimiento, limpieza, descontaminación y prueba de certificación. Debe evitarse el vidrio y otros materiales rompibles siempre que sea posible. El diseño de instalación justamente de un laboratorio tenemos que hay que tener en cuenta que el laboratorio de tuberculosis de bajo riesgo, las barreras secundarias incluyen separar del público de la zona de trabajo, es decir, asegurar una zona de gestión apropiada para el tema de los desechos y proporcionar medios para el lavado de manos. El tema del laboratorio de tuberculosis de alto riesgo, cuando estamos hablando ya con tuberculosis de resistencia o multidrogo resistente, la presencia de una antesala que separe el laboratorio de las zonas públicas sirve como una barrera secundaria, o sea, no puede estar en contacto directo con las demás personas que están acudiendo de repente a otros servicios. Tenemos acá que algunos diseños básicos se deben justamente tener una ventilación adecuada, un flujo de aire direccional, se debe proporcionarse un espacio amplio para la realización de trabajo de laboratorio en condiciones de seguridad, así como de limpieza y mantenimiento. Las paredes, los techos y los suelos deben ser lisos y fáciles de limpiar y los suelos serán antideslizantes. Este es un tema fundamental. Tenemos que deben ser, acá la superficie de trabajo deben ser resistente al agua, a las sustancias químicas y a los desinfectantes que normalmente se emplean en laboratorio. La iluminación debe ser suficiente en todas las actividades, debe evitarse los reflejos y los brillos incómodos, no deben utilizarse cortinas. En los laboratorios debe evitarse totalmente el tema de uso de cortinas a veces que tenemos en nuestras áreas de trabajo. El mobiliario del laboratorio debe ser sólido, debe estar hecho de material resistente y poder descontaminar fácilmente. No debe utilizarse muebles tapizados o entelados. Los espacios abiertos entre mesa de trabajo, muebles y equipos y espacios inferiores deben ser accesibles para permitir la limpieza. El espacio de almacenamiento debe ser suficientemente con material de uso inmediato. Se debe reservar zona para
la preparación, manipulación y almacenamiento de condiciones de seguridad, tanto de ácidos, tintes y disolventes, para la preparación de mezclas. Se preverá fuera de la zona de trabajo un lugar donde guardar la ropa de calle y los objetos personales. Se dispondrá espacios para comer, beber y descansar fuera de las zonas de área de trabajo. En cada sala de laboratorio debe haber un lavamanos, en este caso con jabón. Las puertas del laboratorio tendrán un panel de cristal y cumplirán con la normativa en este caso de cualquier accidente como son los incendios, y se cerrarán solas automáticamente. Habrá suministro eléctrico fiable y adecuado en este caso. El principio fundamental de la reducción al mínimo de los riesgos derivados de los desechos es que todo material infeccioso, en este caso, debe ser primeramente descontaminado, es decir, autoclavado, incinerado, preparado para ser enterrado o tratado en autoclave. Entonces, esto es un tema fundamental que debe ser descontaminado con el autoclave. Entonces, hay que tener algunas principales preguntas que ha sido objeto, en este caso, eficazmente en lo que viene a ser mediante procedimientos apropiados. En caso contrario, si se ha introducido en un recipiente cerrado o bolsa cerrada para ser inmediatamente incinerados in situ o para tratarlos en autoclave, y se supone que la eliminación de todo material contaminado con peligro o riesgo potencial añadido, sea biológico o de otro tipo, para las personas que deben llevar los procedimientos de eliminación y pueden entrar en contacto con materiales fuera de la instalación. Esto un poco para ver el tema de la manipulación de los residuos que debemos tener en cuenta. Entonces debe ser incinerado o autoclavado. El tratamiento también por autoclave que debemos tener en cuenta. Y lo que viene a ser el laboratorio de tuberculosis de bajo riesgo, algunas características de lo que viene a ser el tema que debemos tener como mínimo en nuestro laboratorio. De riesgo moderado, por ejemplo, acá debemos tener en caso que se apliquen mínimos requisitos o mínimos de bioseguridad descritos en este tema. Tenemos que tratar muestras para la inoculación en medio de cultivos sólidos primarios, realizar antibiogramas directos, en este caso, ensayos directos, en este caso, en lo que corresponde a observación microscópica, en la farmacosensibilidad, que viene a ser el MOX, ensayo del nitrato de reductasa en el esputo tratado, que es un tema que nosotros al momento de hacer los cultivos respectivos. Además, también tenemos que ver el tema factores que aumentan el riesgo de infección. Se trabaja en zonas mal ventiladas o mal iluminadas, que a veces es un tema que de repente más bien permite que el viento ayude, en este caso, a la dispersión de las partículas suspendidas con el agente, en este caso de Mycobacterium, vaya y esté de repente dispersándose más en nuestras zonas de trabajo. Mantenimiento inadecuado por la falta de certificación de nuestras cabinas de seguridad biológica. Ese es un tema fundamental, que a veces nuestros laboratorios no están certificados y cuenta a veces con cabinas de seguridad biológica que están mal dispuestas o no están dispuestas correctamente o no están calibradas o no están cumpliendo lo que nosotros esperamos como un nivel de bioseguridad tipo 2 o tipo 3, o de repente alguna seguridad, de repente si fuera otra muestra, tipo 4. Los conductos están mal instalados en nuestras cabinas de seguridad biológica. Ese es un tema. A veces la presencia del entorno de trabajo de polvo obstruye los filtros de las partículas cepa, por lo tanto ya no ayuda a retener lo que viene a ser lo que es en este caso las partículas suspendidas de Mycobacterium. Poco cuidado, manipulación de la muestra, lo que puede producir aerosoles, y utilización indebida de un agitador vertical en lo que se utiliza, por ejemplo, en las cabinas de seguridad biológica. En lo que viene a ser las cabinas en lo que es laboratorios con tuberculosis de alto riesgo, ese es un tema fundamental. A veces desconocemos actualmente en nuestro país, estamos pasando casi el mayor número de casos de tuberculosis multidrogo resistentes, X multidrogo resistentes, y esto es un tema que por desconocimiento a veces seguimos utilizando un nivel 1 cuando nosotros debemos tener como requisito un laboratorio nivel 3 de bioseguridad. Hay que ver que en este caso en tuberculosis las partículas están suspendidas más en lo que viene a ser las corrientes de aire dentro del mismo ambiente de laboratorio.
Es por eso que es necesario en este caso considerar que nuestro laboratorio para el manejo de tuberculosis a una farmacoresistencia o una tuberculosis multidroga resistente, se tiene que utilizar un nivel de cabina de seguridad nivel 3 o un laboratorio nivel 3, donde tengamos los filtros cepas, donde tengamos, digamos, la retención de estas partículas en dicha cabina de seguridad biológica. Las recomendaciones del presente requisitos son mínimos para limitar, en este caso, el tema de propagar la tuberculosis principalmente en el personal que opera dentro de lo que es nuestro laboratorio. Tenemos acá, en este caso, por ejemplo, acá, manipular los cultivos, en el momento de hacer nuestros cultivos para identificar Mycobacterium tuberculosis, manipular cultivos, sus funciones de Bacillus tuberculosis por todos los métodos indirectos de la determinación de farmacosensibilidad y ensayos moleculares. Uy, no se mueve. Hay que ver factores que aumentan el riesgo de la infección. En este caso, en laboratorio de tuberculosis de alto riesgo, el personal debe abrir viales de cultivos positivos. El personal debe preparar frotis. En este caso, aumenta el riesgo. A veces que el personal debe manipular cultivos para la identificación y antibiogramas por medios indirectos. Debe desecharse los recipientes con cultivos rotos. Previamente debe ser autoclavado. Recuérdense bien, deben ser autoclavados, no directamente como si fuera un residuo común, debe ser autoclavado y debe descontaminarse los cultivos, como se está mencionando, por autoclave o a las zonas en las que se han producido los derrames. Entonces, esto es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, la descontaminación producida por ciertos derrames. Esto un poco para ver el tema de los laboratorios que hemos visto de tuberculosis, clase 1, clase 2 y los puestos de trabajo, ya hemos visto por sapelcuría casi con las cabinas de seguridad. Y vamos a proceder al tema de diagnóstico por imagen. Ese es un tema también fundamental que nosotros debemos tener a la bioseguridad para el área de diagnóstico de imágenes o radiológicos. Justamente hay que tener en cuenta en los ambientes que se utiliza rayos X como medio de ayuda al diagnóstico, se debe tener en cuenta 3 principios básicos, en este caso la distancia. A ver, amigos, por favor, acá atentos. A veces estamos nosotros trabajando en un ambiente donde también hacemos ayuda al diagnóstico por imágenes. Hay que tener en cuenta que hay que tener protección radiológica, al menos ustedes todavía están en edad fértil, entonces están en la edad de procrear familia. Hay que tener en cuenta la distancia, el tiempo de exposición y el blindaje que debe tener el personal que opera en dichos áreas de bioseguridad, en este caso en el área de diagnóstico por imagen o lo que viene a ser radiología, comúnmente llamado. Entonces hay que tener en 2 situaciones fundamentales. El método no invasivo, primeramente la radiografía de tórax, abdomen, miembros de cabeza, las ecografías, los TAP, tomografía axial computarizada, los TAP. Y tenemos los MRN sin contraste, la resonancia magnética nuclear. Entonces, estos son los métodos no invasivos. Tenemos acá los métodos invasivos, los que penetran a piel, a mucosa. Tenemos estudios radiológicos en este caso, con contrastes endovenosos, endocaviarios, los TAP y la resonancia magnética con contrastes. Tenemos acá la protección personal, el delantal plomado, tiene que ser un delantal plomado, guantes plomados hasta el codo, los guantes plomados, protección genital para tanto hombre y mujer. La dosimetría personal, procedimientos para radiológico, lavado de las manos después de haber estado en contacto con pacientes, el chasis y la mesa que estuvo en contacto con el paciente se limpiará una vez con alcohol de 70%. En caso de que el paciente puede tener pérdida de líquidos orgánicos, se colocará una funda, en este caso grueso, sobre la mesa radiológica que se pondrá a lavar con agua y jabón y con detergente y hipoclorito de sodio al 1%. Y lo que viene a ser el transductor del ecógrafo se utiliza sobre las superficies húmedas como materia orgánica, envolver un film de polietileno que se desconectará y luego se realizará una desinfección con alcohol al 70%. Entonces siempre hay que ver que también tanto los métodos no invasivos o invasivos debemos tener la bioseguridad. La protección personal, que hemos dicho bien claro, el delantal, todo lo que se ha manifestado. Los estudios radiológicos en lo que viene a ser lo que es en este caso los servicios de radiología,
Se colocará 3 paneles plomados portátiles, uno de cada lado y otro en la cabecera o en los pies, para frenar así la dispersión de los rayos X y la protección del personal que estarían alrededor del paciente. Con este sistema no es necesario la salida del personal que no pertenece al equipo radiológico para evitar la radiación. Hay que usar siempre un delantal plomado, en este caso, que se trabaje con los servicios de rayos X y el delantal plomado, para evitar cualquier, digamos, daño que produzca a la persona que está laborando. En lo que corresponde a las condiciones de bioseguridad en los ambientes, en este caso de los servicios de radiología, hay que colocar siempre un dispositivo de seguridad consistente, un foco rojo que indique la exposición radiológica y decir que se ejecuta disparo de rayos X. La puerta del ambiente debe ser una señalización de ingreso restringido, principalmente el rótulo que debe estar la restricción de exámenes gestantes y potencialmente embarazadas, según en este caso no hay una restricción para las gestantes. Las paredes de concreto con revestimiento de plomo, puertas con revestimiento de plomo y vidrio emplomados según normativa, en este caso del Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN. Por cada salva, según el tipo de examen, deberá usarse guantes, anteojos, mandiles, biombos, láminas recubiertas siempre con plomos. El comando de operaciones está protegido de exposición con muro de concreto y mirador de vidrio con cubierta de plomo. En las puertas deben estar un símbolo internacional de riesgo de irradiación. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Y los equipos justamente se debe enviar con la ficha, se debe contar con una ficha técnica de mantenimiento y preventivo y reparativo, el acceso para ejecutar el examen y brindar la protección del paciente, la seleccionar los factores de exposición que consideren siempre tiempos cortos, ya que la muestra de población es que gran volumen, en este caso pediátrica para los niños, usar pantallas rápidas con la misma finalidad de disminuir el tiempo de exposición. En relación a las personas en ambientes en rayos X, justamente el personal que realiza el disparo debe encontrarse con un comando detrás del biombo de seguridad. La dosimetría mensual es obligatoria para ver cómo está el tema de la persona que labora en lo que es, en este caso, en rayos X. Toda persona, médico, tecnólogo, auxiliar, familiar, que además de los pacientes se expongan a rayos X, deberá colocarse en medio de protección como guantes, emplomados, lentes emplomados, mandiles emplomados, según la participación del examen, y las técnicas de enfermería que conducen a pacientes y permanecen en la sala de rayos X deben cumplir con rotación que garantice y evitar la sobreexposición, la que indirectamente se mida con dosímetro de control que hay en la sala de rayos X. Entonces hay que tener siempre la protección, no solamente de repente para el personal que está laborando, sino para el todo, también el auxiliar y el familiar que a veces está acompañando. Acá justamente las personas de los ambientes de rayos X justamente deben encontrarse en lo que es el tema de lo que es en este caso el material. En caso de las personas en ambientes, también se procederá a proteger el abdomen, en este caso de la gestante, en lo que sea más posible, cualquiera que sea el examen solicitado. En los niños acudirán siempre acompañados de un mayor de edad. En pacientes en un estado crítico son conducidos por rayos X y deberán ser manipulados lo menos posible. Y los rayos X portátiles, procurar una distancia mínima de 2 metros del campo primario de radiación para que el personal de servicio donde se desarrolle el portátil, aplicando la misma seguridad para pacientes expuestos igual que en los ambientes de rayos X. Entonces no significa que no un equipo portátil de rayos X sea desplazado a cualquier ambiente, sino que tiene que tener un ambiente que también brinde seguridad por la radiación que se está liberando y pueda originar no solamente el daño al paciente, sino a la familia que está cercana o a las demás personas que están laborando dentro de la misma institución. Esto un poco para ver el tema del banco de sangre, los análisis clínicos. Vamos a pasar en lo que viene a ser bioseguridad para lo que es en este caso análisis clínico, banco de sangre y anatomía patológica. El objetivo es justamente es la contención y reducir o eliminar la exposición de quienes trabajan en laboratorios u otras personas y del medio ambiente externo o agentes
potencialmente peligrosos. Y esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que hay que ver la seguridad diseñados para la protección del personal y práctica del manejo adecuado, primeramente una barrera primaria, un diseño de instalación y las características de infraestructura de los locales, en este caso las barreras secundarias. La contención primaria ya sabemos cuáles son en este caso, es el que está en contacto directo en el ambiente inmediato contra la exposición a agentes infecciosos o productos químicos de riesgo, están los guantes, mascarillas, mangas, la aplicación, y los de, en este caso, los de contención secundaria, que son características de la edificación propiamente dicha, de las prácticas opcionales, de la mantención de la secundaria y el tipo de agente infeccioso de acuerdo a lo que nivel de nuestro laboratorio. Dentro de ellos se encuentran las zonas que deben estar acceso al público, que son en este caso las de acceso al público, donde se pueden obtener las muestras, o lo que es precámaras que llaman, la disponibilidad de un sistema de descontaminación, donde también están nuestras autoclaves, el filtrado de aire o salida al exterior, que están nuestras cabinas de seguridad biológica, y todo laboratorio debe estar adecuadamente ventilado, iluminado, con los servicios de agua, luz y gas deben funcionar satisfactoriamente. Se debe contar con cámaras de bioseguridad, lámparas, luz ultravioleta y cualquier otro equipo o instalación que sea necesario para proteger al personal dependiendo del tipo de agente que se está trabajando o la labor que se realice. En este caso, el espacio de la mesa de laboratorio donde se manipule el material infeccioso se denomina área contaminada. Esto debe ser un lugar alejado de la puerta de entrada al laboratorio y en los lugares que habitualmente se producen corrientes de aire, para evitar en este caso a través de las partículas de aire, a través del aire, tener partículas suspendidas en lo que viene a ser y originar la dispersión más bien de ciertos agentes. La mesa de trabajo debe confeccionarse de un material sólido, superficies lisas, impermeables, resistencias a sustancias corrosivas y de fácil limpieza, y se pondrán en las mesas de trabajo todos los equipos y materiales necesarios para el trabajo. Las paredes y pisos, en este caso, deben facilitar la limpieza de las soluciones, en este caso de los desinfectantes. Los pisos deben limpiarse todos los días, en este caso con solución desinfectante por el sistema de desagüe solo se debe entrar. Por el sistema de desagüe solo se debe eliminar los agentes biológicos o químicos previamente descontaminados, neutralizados o inactivados. Esto debemos siempre nosotros tener en cuenta. No debemos vertir directamente a nuestro sistema de alcantarillado o de desagüe de nuestros laboratorios o de nuestra área de trabajo. Esto debe ser previamente autoclavado. Se considera como área de tránsito libre los pasadizos, patios, servicios higiénicos y el área administrativa. Las áreas de tránsito limitado serán solo los laboratorios que están trabajando con agentes microbiológicos. Cada laboratorio deberá indicar claramente cuáles son las áreas de tránsito libre, limitado y restringido. Se debe colocar extintores en cada área que deben estar, en este caso, recargados cada área para evitar frente a cualquier, en forma casual, incendio, poder actuar inmediatamente. En las puertas de todo laboratorio debe estar colocada obligatoriamente la señal de riesgo biológico, no olvidar. Y las puertas del laboratorio deben estar cerradas, el acceso deberá ser restringido para que se realicen los trabajos biológicos y deben existir afiches universales que indiquen riesgo biológico y acceso restringido. La ropa, ya sabemos bien claro, debe ingresarse con ropa y no debe inmediatamente antes de abandonar el servicio. El desecho de los fluidos orgánicos se efectuará con pipetas de uso exclusivo destinados a tal fin y no piletas destinadas al lavado de manos o en el lavadero. Entonces, esto debemos tener en cuenta, que los desechos no deben ser vertidos directamente a las piletas que se pueda eliminar. La protección personal, hemos hablado que justamente los guantes, las mascarillas, las botas, los anteojos debe ser en forma obligatoria. El ingreso a las personas restringidas, siempre el personal debe someterse a un examen anual de rayos X y es recomendable no solamente, sino de toda la amplia gama de exámenes los que elaboran en laboratorio. Los mandiles, en este caso, no descartables, deben ser lavados por lo menos 2 veces por semana. No se debe usar el mismo mandil fuera del laboratorio en las áreas limpias de la institución. Esto hay que tener en cuenta, amigos. No usar el mandil como si fuera una ropa común que nosotros usamos en nuestro día a día.
y a veces lo más penoso es que vemos que están en áreas que consumimos alimentos, en ciertas áreas de repente donde vamos a alimentos preparados, o lo más penoso a veces vemos en áreas de transporte, de libre circulación, cuando nosotros estamos haciendo uso y ciertas personas han salido de áreas áreas de hospitales o centros de salud con alta concentración de gérmenes o alta concentración de agentes o de repente que pueden ser patógenos. Tenemos acá las extracciones de muestras que justamente deben lavarse la mano, todo personal utilizar obligatoriamente los mandiles. Al utilizar agujas, lancetas y jeringas, estas son descartados en los contenedores de material punzocortante, que lo vamos a ver la otra semana, que los cuales son especiales. Las muestras biológicas deberán guardarse en recipientes adecuados. Los tubos, frascos o brillos deberán ser en pared gruesa, preferentemente con cierre hermético, rosca o tapón de goma preferentemente ajustado. Todos los recipientes que contienen muestras deberán ser rotulados. Si la muestra debe homogeneizarse con algún aditivo agregado, anticoagulante, inhibidor, esta deberá realizarse presionando el tampón con una mano enguantada. También hay que ver en caso de derrame, y hemos visto bien claro, la recolección se debe lavar inmediatamente con agua, detergente y desinfección con hipoclorito en este caso. Los tubos y frascos de recolección jamás deben ser envueltos en una solicitud médica. Lo que vemos comúnmente que nuestro frasquito viene con la misma hoja que a veces se pide el examen de laboratorio. Esto debe evitarse totalmente porque esto puede estar no solamente originando el riesgo para el personal que manipula, porque no va a saber en dónde está la disposición de la tapa o del ingreso de dicho material. El uso de tampones de plástico en la obturación de ambos extremos para los capilares, los guantes deberán ser descartables y luego del uso, como son en este caso, como residuos biocontaminados, porque estuvieron directamente en contacto con muestras biológicas. Toda persona en el transporte de muestras, en este caso, toda persona biológica dentro o fuera de la institución deberá conocer los riesgos inherentes a ellos. En este caso, el material biológico será transportado a los lugares procesamiento cerrado en forma adecuada a fin de asegurar que no se destape, acondicionamiento con gradillas. En caso de derivar la muestra fuera de la institución, se deberá transportar en recipientes adecuados y refrigerados para evitar el riesgo fuera del laboratorio. En caso de ruptura del recipiente de vidrio, en este caso líquidos biológicos u otros materiales cortantes contaminados, se colocará hipoclorito de sodio al 1% sobre la superficie y cubrir con papeles antes de su limpieza definitiva. En relación al uso de muestras, se utilizarán pipetas fijas o graduables, autoclavadas y punteras descartables. La centrifugación de las muestras se hará en puntos de pared resistentes y tapados convenientemente. El material biológico requiere tubos con tapa rosca, debe haber por lo menos 2 centímetros entre el borde y la superficie del líquido. No abrir la centrífuga antes de su detención y debe utilizarse centrífuga con tapa hermética para evitar de repente la rotura y que salpique o la salpicadura de dichas muestras que pueden poner en riesgo al operario del laboratorio o al personal responsable de la muestra del laboratorio. La centrífuga debe lavarse con soluciones de detergente y desinfección final con hipoclorito de sodio. Los sueros y plasma deben separarse con pipetas automáticas o pipetas Pauster, vaciando suavemente por las paredes del tubo, evitando la proyección de micropartículas y el derramamiento de material que pueden ser un foco de infección para el que está manipulando en este caso. Los reactivos deben dispersarse mediante buretas y o pipetas comunes con sus respectivas propipetas o auxiliares. No debe apoyarse en este caso las pipetas usadas en las mesas, desechar los tipos o punteras que deben ser utilizadas como material biocontaminado y tener un recipiente para descartar líquidos tóxicos o corrosivos y no vertir directamente al desagüe doméstico. El lavado del material, en este caso, debe ser esterilizado a calor seco o autoclavado para luego procesar en este caso y ser eliminado como si fuera un resto o lavado como si fuera algo que no tenga ya el riesgo biológico a la persona. La bioseguridad en el banco de sangre. A veces muchos nosotros podemos laborar en banco de sangre y esto es responsabilidad de todo el personal del servicio.
justamente aun cuando existe el encargado de esta área. Sin embargo, es tarea del supervisor o jefe del banco de sangre garantizar idoneidad, conocimiento de los riesgos por parte del personal. Este es un tema fundamental. Las recomendaciones del área física, ubicación, distribución de los ambientes propios, permanente ordenado y limpio, iluminación, impedir el ingreso de personas ajenas al servicio si se considera el diseño o distribución no es adecuado, se debe analizar con las personas especialistas en el tema y tomar las medidas necesarias lo antes posible. El diseño de un laboratorio influye en la seguridad, se debe tener en cuenta la ubicación de los muebles y equipos, de las fuentes de electricidad y superficies de trabajo disponibles. La bioseguridad del personal que realiza laboratorio, en este caso en muestras de anatomía patológica, es un tema fundamental. A veces estamos en anatomía patológica, debe ser sometido a un examen médico completo por lo menos una vez al año. Recuerden bien, todos nosotros que laboramos o algunos de ustedes que realizan más o laboran en laboratorio de anatomía patológica, una vez al año debe tener por lo menos un estudio de laboratorio de todo cómo está la persona expuesta frente a diferentes de repente riesgos que ha tenido frente a contacto directamente. El personal que labore con el material altamente contaminado deberá tomar las muestras de sangre para obtener suegro y hacer las referencias si el caso lo amerita. Se evitará el ingreso al servicio, en este caso a la circulación del personal durante el procesamiento de muestras y necropsias. El personal en cada momento usará vestimenta adecuada para el proceso que se está ejecutando y el personal deberá conocer las medidas de bioseguridad y a su vez aplicará en este caso la respectiva bioseguridad. Para sustancias de alto riesgo químico, esto es un tema fundamental que a veces tenemos sustancias que estamos laborando y manejando. La recepción y el almacenamiento y distribución de sustancias químicas de alto riesgo deben efectuarse en ambientes apropiados. Las sustancias deben estar almacenadas en envases originales con respectivas etiquetas. El personal que trabaje con sustancias químicas debe protegerse adecuadamente. En este caso, la manipulación de las sustancias se desprenderá vapores, gases irritantes o mal olor, deberán usarse solo bajo una campana de seguridad biológica. Esto es un tema fundamental que nosotros debemos tener sobre una campana de seguridad o una, digamos, cabina de bioseguridad biológica, es el tema correcto. Se debe mantener neutralizantes disponibles en cualquier emergencia. Nosotros debemos tener en cuenta, se deben tomar en cuenta los códigos de riesgo. Estos hay que siempre tener en cuenta. Por ejemplo, el color rojo para lo que viene a ser para el fuego, el material que rápidamente se inflama en condiciones normales de temperatura elevada y que debe de calentarse moderadamente. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestro manejo de sustancias químicas, y esto es algo que de repente desconocemos. Color rojo hay que rotularlo siempre y cuando sea altamente inflamable. Esto a temperatura se nos puede producir y el personal a veces desconoce que a veces esto me puede originar un daño dentro de lo que viene de los ambientes de laboratorio. El color código azul es el tema de salud, que viene a ser el material de ser expuesto puede producir desde la irritación, incapacidad temporal, daño residual y hasta la muerte. Justamente es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces la liberación o la producción de ciertos gases nos produce a veces irritación, incapacidad y hasta daño, principalmente neurológico, llevar en este caso la muerte al personal que está manipulando dichos materiales o dichas sustancias de alto riesgo. El color amarillo es reactividad, o sea, material que esté expuesto pueden volverse inestables al estar en contacto con el agua, pudiendo reaccionar violentamente e inclusive detonar, o sea, es como un explosivo el color amarillo. Entonces, material altamente que puede de repente originar explosión o detonar. El código blanco, aviso especial. Esto se aplica para material oxidante. Entonces, esto que hay que tener en cuenta, los colores para lo que viene a ser los envases, los códigos que se encuentran en los envases que a veces nosotros vemos y no lo damos la importancia respectiva. Entonces, no olvidar el color rojo, fuego, inflamante, salud, incapacidad, en este caso al personal que manipula,
problema neurológico y puede llevar hasta la muerte. El amarillo, algo reactividad que puede volverse inestable frente al agua y puede posible a veces reaccionar violentamente e inclusive detonar. Y el color blanco es para materiales, aviso especialmente en este caso material oxidante. Esto para que ustedes vean los colores, ahí vemos claramente más o menos como la señal de seguridad en el trabajo que nosotros debemos tener en cuenta, una señalización referida al objeto, a la actividad, a la situación determinada que propone una indicación o una obligación relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo mediante una señal que forma un panel de color o una señal luminosa o acústica en lo que viene a ser la comunicación verbal o una señal gestual según proceda. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de señal de seguridad, la forma geométrica, cómo debe ir, los colores, el pictograma, el fondo, el borde, la banda. Entonces tenemos la prohibición, la forma geométrica es redonda, pictograma negro, el fondo blanco, el borde rojo y la banda roja. Entonces tenemos acá los diferentes tipos de señales de seguridad, de prohibición, lucha contra incendios, la obligación, de advertencia en forma triangular que generalmente vemos, triangular negro, amarillo y negro, de salvamiento o socorro, rectangular o cuadrado, blanco y de borde verde. Entonces son los diferentes tipos, digamos, nosotros que tenemos de señales de seguridad en el trabajo. La manipulación de los cadáveres, a veces justamente tenemos que trabajar y tenemos un tema que a veces nos dicen, a ver, vamos a ver, podemos apoyar en lo que viene a ser la manipulación de los cadáveres. Ese es un tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta. La protección del personal, el tema del mandilón, los guantes dobles que debe usar en este caso por el personal que está manipulando los cadáveres, al tiempo de hacer las necropsias, el tema de piel, mano debe ser descartable de látex, no estéril y por encima guantes de uso industrial hasta el codo, los anteojos de seguridad, las mascarillas descartables, los gorros, la campana extractora en el tema del aire contaminado y lograr la renovación del aire. Tenemos acá justamente los procedimientos, hay que enderezar el cuerpo, cerrar los ojos, la boca, retirar los tubos, los catéteres, la sonda, desecharlo como residuos biocontaminados que debe ir en una bolsa roja que vamos a hablar la próxima semana. Debemos quitar los restos de materia orgánica en agua oxigenada, tenemos que tener acá lo que viene a ser ropa contaminada, hay que poder repetir todo lo que viene a ser el material físico, se debe caer los temas de los cadáveres y lo que viene a ser las mesas de autopsia y las cámaras de refrigeración. La organización en materia de salud, y con esto vamos a terminar más o menos en lo que viene a ser el tema de la política integral de la seguridad que debe existir justamente acá. Es un tema que todo nuestro laboratorio debe estar implementado con una política de seguridad para lo que viene a ser en nuestro laboratorio. Se debe conformar un comité de bioseguridad, que eso también lo vamos a ver la próxima clase, de lo que viene a ser también el tema del equipo de bioseguridad para lo que viene a ser, donde debe estar un funcionario, en este caso de nuestra institución, el gerente o el director, el personal científico, el personal médico, el personal veterinario, los biólogos, los representantes del personal técnico, representantes de la dirección del laboratorio. Los comités de bioseguridad abarcan todas las unidades o áreas, las reglas, el personal de limpieza, los programas de capacitación, salud y seguridad. Justamente tenemos la inmunización por parte del personal. Todo personal que trabaja de laboratorio debe ser inmunizado previamente. Primeramente debe estar contra la hepatitis, contra las tozoides en particular, contra el tétano, todo lo que viene a ser en este caso para lo que es en este caso personal que labora. Entonces tenemos lo que viene a ser los accidentes que puedan producir riesgos materiales, que ustedes lo tienen, y estaríamos viendo algunas dudas o preguntas. Entonces no sé si tienen dudas para poder conversar y poder dialogar. Entonces acá esto para reforzar un poquito en lo que viene a ser el tema de la formación de seguridad, justamente debe haber un servicio de salud ocupacional dentro de lo que es nuestra institución, donde abarque todos los riesgos que estemos expuestos. Por ejemplo, sucedió algo que un personal de laboratorio de una dirección regional fue a extraer una muestra y la persona estaba con una persona VHI, era una inmuno. Entonces hay que tener en este caso que de todas maneras se debe actuar inmediatamente y debe haber acá
un equipo de lo que viene a ser seguridad ocupacional. Entonces, en nuestra institución debemos tener acá un servicio que nos ve el tema de salud ocupacional del personal que labora, de todo lo que labora, no solamente de repente tomando la muestra, sino de todo el personal que labora dentro de la institución. Hay que ver los botiquines de primeros auxilios, los corristas, hay que ver si el personal trabaja en laboratorio, si es el personal de limpieza, se ha colocado en todo lo que viene a ser el tema que está, si por ejemplo acá se ha advertido a las mujeres en edad fecunda, al menos las mujeres en edad que todavía que están para procrear, si trabajan con ciertos microorganismos, agentes cancerígenos, mutagénicos y tetarogénicos, si se ha identificado mujeres fecundas, en este caso las embarazadas, si existe un programa de inmunización propia del personal que trabaja en laboratorio, si existe pruebas cutáneas, en este caso pruebas cutáneas que han realizado para ver el tema de micobacterium o de tuberculosis, se mantienen convenientemente registros de enfermedades y accidentes que el personal de laboratorio ha tenido, si se utilizan cadáveres, carteles de advertencias, si se adiestra al personal para que lo que viene a ser en este caso, en el tema de bioseguridad, si se alienta al personal de laboratorio para que notifique las posibles exposiciones que estuvieron expuestas, y la inmunización, en este caso, que es un tema fundamental. Esto para ver el tema de material y operaciones para reducir riesgo. Tenemos en tema, por ejemplo, de agujas hipodérmicas, el riesgo que nosotros podemos tener y cómo eliminar, en este caso, nuestras agujas que vamos a precisar mayor. Las agujas hipodérmicas, también lo mismo en las cabinas. Las centrifugadoras, por ejemplo, el riesgo de a veces de la liberación de ciertos aerosoles, salpicaduras y roturas. Hay que utilizar, en este caso, los cestillos con cierre hermético, las ultracentrífugas, en este caso, que viene a ser el tema que nosotros a veces también hay liberación de aerosoles, salpicaduras y roturas de tubos, y ver cuáles serían nosotros, cómo podemos eliminar o reducir el riesgo. Los frascos también anaerobios, tenemos los desecadores, homogenizadores, tenemos acá los desintegradores, los dispositivos para remover y agitar los medios de cultivo, los liofilizadores, los baños de agua María, en este caso las fallas de diseño, en este caso de construcción, hay que tener en cuenta, y lo que viene a ser el uso indebido de accidentes, en este caso como son los centrifugadores y la exposición de las incubadoras anaerobias, y la causa del accidente, las fallas del equilibrado de los cestillos, de los rotores, en este caso, y uso de un gas inapropiado, y debemos siempre tener en cuenta alguna forma de reducir, como es capacitar y supervisar al personal, y en este caso para la exposición de incubadoras anaerobias también debemos ver el tema de la capacitación. No sé si